El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús le respondió: ¿no estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Podéis sentaros, queridos hermanos. Todos nosotros tenemos que ir aprendiendo a alegrarnos cada vez más de lo que somos. No si tenemos muchas cosas en este mundo. Esa alegría no es la verdadera alegría. Ya veis, Pablo se encuentra en la cárcel y lo primero que hace es dar gracias. Doy gracias a Dios, a quien sirvo. Dar gracias. Y podríamos decir: pero Pablo, si estás sufriendo tanto, ¿cómo es posible que des gracias? Encima estás en la cárcel, bajo amenaza de que te maten, y tú das gracias. A veces los cristianos en nuestra época siempre somos tentados, pero en nuestro tiempo somos tentados a pensar que si somos cristianos todo nos tiene que ir bien. Todo nos tiene que ir bien. Nada nos tiene que hacer sufrir y además, si pecamos no pasa nada, porque Dios, como nos quiere tanto, nos perdona y ya está. Y continuamos con la nuestra. Las Escrituras y el Señor nos enseña: no hay mayor alegría que ser discípulos de Cristo. Pero si somos discípulos de Cristo, tenemos que aprender a cargar con la cruz. Y sufrir por Cristo es la mayor alegría. Dice Pablo aquí que hay 2 motivos por los que se alegra. Se alegra y va a dar gracias por Timoteo, pero hay 2 motivos, hay otras cosas que dice, pero que esto también lo tenemos que hacer nuestro. Lo primero es porque ha recibido la fe. Ha recibido la fe. La fe es un don que podemos perderlo. La fe es un don, es una virtud teologal. Significa que si alguno cree, y cree de verdad, significa que Dios ha entrado y ha tocado esa vida. Imaginaos lo que es la grandeza. Dios ha tocado mi vida. Dios, si no yo no creería en Jesús. Dios mismo ha venido a mí y lo ha suscitado como Él ha querido, a través de los acontecimientos que ha querido, a través quizás de la familia, a través de lo que sea, pero ha llegado un momento en que ha hecho que yo tome conciencia que Él está, que me ha amado en Cristo Jesús hasta el extremo, que me ha salvado en Él porque soy un pecador. Y ha puesto en mi corazón la esperanza de la vida eterna. Esto que está concretado en el credo, esto viene de Dios. Y tenemos que estar contentos. A nosotros, Dios, en el Espíritu Santo, nos ha desvelado la obra que ha realizado en su Hijo. Ha suscitado en nosotros la fe. Dice que le da gracias. Le da gracias y dice que esto
le ha hecho otra cosa, y es ser testigo. Ser mártir, ya sabéis que testigo en griego se dice mártir. Ser testigos. Qué grande un cristiano que es llamado a ser testigo de lo que él mismo vive. Y ser testigo de palabra, pero ser testigo con la obra. Dice Pablo que para ser testigos se necesitan dos cosas. Primero, que tenemos que acoger a Cristo, esto es verdad. Pero dice dos cosas. Lo primero, haber experimentado que Dios nos ama. No podemos ser testigos si no hemos experimentado que Dios, el Dios infinito, el Dios todopoderoso, me ama y me ama hasta el extremo. Que Dios nos ame a nosotros, que no se termina la vida, que no se termina porque seamos ancianos, que no se termina porque estemos enfermos, que no se termina porque muramos. Porque un testigo de este amor, dice Pablo, lo dice al final, que no se avergüenza porque sabe de quién se ha fiado. Sabe en quién ha puesto la confianza y sabe que Dios no le abandonará. No podemos ser testigos si yo todos los días no tengo la certeza que si doy testimonio de Él no me abandona. Aunque me maten, Dios sale fiador por mí. Después de que me maten, no pueden hacer nada. Y después de que me maten, estoy en las manos de Dios. Esto va a pasar con Jesús. Jesús está en las manos del Padre. Y aunque los hombres hicieron todo lo que quisieron con Él, después que lo mataron, no pudieron hacer nada. Entonces en las manos de Dios fue resucitado. Primero haber gustado que Dios es bueno y después no tener miedo de dar testimonio. Dios nos quiere. Yo no puedo vivir como el mundo. Tenemos que combatir y tenemos que decir al mundo que el pecado nos mata, que el pecado nos destruye, que el pecado nos conduce a la muerte ontológica, la muerte del ser. Por eso, si hemos confiado en Dios, hoy viene Jesús y como un maestro que es tan manso y tan bueno, nos enseña. Es Dios. Hay en las universidades, incluso en teología, ha habido teólogos y continúa habiéndolos, que se creen tan sabios que solamente dan argumentos razonables. En las universidades donde hablan contra Dios, hablan contra la fe de la Iglesia, hablan contra la existencia también de Dios, hablan contra la existencia también del maligno, hablan contra todo. Y como está muy bien argumentado y según la mentalidad y los pensamientos humanos, son aplaudidos. La cuestión no es que yo sea aplaudido porque yo argumento muy bien y razono muy bien según el mundo. El problema es qué es lo que piensa Dios. Después de que he razonado muy bien, ¿qué te queda? ¿A dónde vas con eso? ¿A la tumba? De ahí no sales. ¿Y si Dios existiera? Dice hoy Jesús, utiliza aquí un término, porque aquí el razonamiento es perfecto. ¿Cómo va a existir la resurrección? Si han sido 7 hermanos, los 7 la han tenido como esposa. ¿De quién es la esposa una vez que resuciten? Pero como no creen y no creen en Dios, por eso dice Jesús, estáis en un grave error. Se utiliza un término en griego que es el verbo planao. Y este verbo, dentro del contexto del Nuevo Testamento, planao es desviarse de la doctrina, desviarse de lo que Dios quiere y encaminarse por un camino de condena. Hasta el punto es así que las advertencias también de Pablo, sobre todo en las cartas pastorales, a Timoteo, a Tito, les dice: no sigáis los errores del mundo, tened cuidado. Imaginaos aquí que les dice Jesús, estáis en un grave error. Este error, porque no creéis la revelación de Dios, os lleva a un error profundísimo, porque no entendéis las Escrituras, pensáis que las entendéis, pero estáis ciegos. Cuando no creemos en Dios y en lo que nos revela, pensamos que somos muy sabios, pero resulta que nuestra mente se entenebrece. Piensas que argumentas muy bien, pero al final estás muy lejos de Dios. Por eso este error te conduce fuera de Dios y te conduce fuera de la fe, que hemos dicho al principio que es un don de Dios. Hasta el punto que está Dios con ellos delante, Jesús, y no le reconocen. Hasta el punto que está delante de ellos y no creen en Él. Hasta el punto que está delante de ellos y no se dejan corregir. No entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. A Dios le hacemos pequeño, hermanos.
A Dios le hacemos muy pequeñito. Dios es muy grande. Hasta el punto que lo que nos espera en el cielo no ha pasado por mente humana. No ha pasado por mente humana, no lo podemos ni siquiera imaginar. Dios es otra cosa. Y haremos bien en creerlo, porque si creemos en lo que nos dice y hay salvación para el que cree y hay condena para el que lo rechaza, nos convertimos. Y si no, no te vas a convertir, porque haces a Dios un Dios menor, a tu conveniencia, pero te estás equivocando. Hoy dice Jesús, Dios, os equivocáis, Dios es un Dios de vivos. Y que sea un Dios de vivos quiere decir que es un Dios de los justos. De los justos. Los justos son los que viven, porque son los que dan gracias a Dios y le alaban. Por eso dice Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Dios de los justos. Y los justos viven en Dios. La muerte no tiene la última palabra para ellos. Y es tan potente Dios, les dice Jesús, que es capaz de dar vida a los muertos. Nosotros no. Yo lo digo muchas veces, a nosotros nos deja Dios que lo gustemos con las cosas nuestras que nos ha dejado. Podemos despertar a uno que duerme. Es un modo, el que duerme, el sueño es hermano de la muerte. Nosotros podemos despertarle, pero no podemos despertar a un muerto. Por eso cuando Jesús realiza estas resucitaciones, dice que le despierta. La niña duerme. Para Dios, la muerte es un sueño. Es todopoderoso, no tiene la última palabra. Pero dice más Jesús, sois tan necios que pensáis que después los resucitados tienen las mismas condiciones terrenas. Será una vida espiritual. Ya no se necesita la procreación, ya no hay el deseo carnal, ya no hay relación del hombre y la mujer sexual. Estáis en un grave error, no pensáis nada más que en la carne y en la materia. Si existiese otra vida, la vida de Dios. Dice, cuando resuciten, son como los ángeles, ya no necesitan eso. Se vive una vida espiritual. Estáis en un grave error. Que hoy acojamos esta palabra. Creemos en la resurrección de la carne, porque Cristo está resucitado. Tan potente que el amor ha vencido la muerte y Dios ha transformado la naturaleza humana en su Hijo. Que hoy podamos acoger esta palabra, le demos gracias por la fe y le pidamos que nos haga testigos de esta verdad que profesamos para el bien de todos los hombres. Que así sea.